Mm. Vamos a seguir. Ya hablamos ya la primera consideración que justifica todo este, todo este abanico de eventos y sucesos con respecto a los niños o a las nuevas creaciones, ¿verdad? Ahora viene la segunda consideración a tener en cuenta. Un conejo, o una mariposa, o un delfín, una gallina, siempre es conejo, desde su inicio hasta su final. Siempre. No hay una variación. Siempre, siempre, siempre. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando yo veo un niño frente a mí, yo no veo nunca, yo veré a esa pobrecita criatura infeliz, a ese supuesto angelito dulce, amable o cariñoso. eh, yo no veo eso y me van a disculpar, pero yo estoy creado y formado bajo los sustentos del ADN cuántico y eso fue lo que aprendí. Yo no puedo ver a una criatura recién nacida, no la puedo ver en el mismo contexto simplista, superficial, emocional, en lo que lo ven los demás. No, yo veo un programa. Cada creación es un programa y cada programa responde a una secuencia de espacio-tiempo y tiene una esencia y tiene un opuesto. Ese asesino en serie, ese violador, ese ladrón, ese asesino, llevaba dentro de sí esa condición cuando era niño, cuando estaba recién nacido. El problema de la humanidad es que como no sabe que hay un programa de creación, como no sabe que hay una secuencia espacio-tiempo que viene siendo como el molde de creación. Cada vez que es creado un animal, una planta, un ser humano, ese ser humano porta un molde específico de creación, un molde personalizado de creación. Y toda la existencia de ese ser humano va a estar siempre materializada, reflejada a partir de ese molde. Todo lo demás es una justificación por el desconocimiento del molde. Entonces los psicólogos, los sociólogos, los psiquiatras, los médicos y todo lo que tengan que ver con el comportamiento de determinada existencia, pueden justificar lo que quieran, pero si no conocen de dónde parte todos los eventos y los sucesos que va a vivir esa existencia, entonces es demasiado simplista, superficial, cualquier justificación que se pueda hacer. Entonces, yo no veo un niño, el pobrecito niño, que en dependencia de cómo se trate, de cómo se eduque o cómo se forme, así será su proyección. Es cierto que la forma de educar, de formar, va a alimentar, va a aportar, va a retroalimentar la esencia o el opuesto. Es cierto, pero eso no va a cambiar la esencia y el opuesto. La esencia del opuesto está ahí. Y si usted no la conoce y usted no establece un plan de medida, una estrategia para poder neutralizar
apagar, bloquear ese opuesto y darle todo un decursar abierto para el desarrollo de su esencia, si usted no hace eso, se va a manifestar la esencia suya de creación de manera natural y se va a manifestar el opuesto de manera natural y en dependencia de las potencialidades de ambos, así será su reflejo. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que siempre el opuesto cuántico, como decía Pamela, creo, no tiene una sola manera de manifestarse, no tiene una sola manera de manifestarse. Y si usted es educado en una familia, imaginemos con cierta cultura, con ciertos conceptos emocionales, con cierto equilibrio y compatibilidad hacia usted, por lo tanto no va a ser violado, van a estar en las mejores escuelas, posiblemente no tenga la posibilidad de tener ese acoso o esas problemáticas, pero si dentro de su condición está una violación, usted va a ser violado, aun cuando estén en las mejores condiciones del mundo, va a ser violado. ¿Y sabe por qué? Porque usted no sabe controlar eso. Usted no sabe ni siquiera que va a ser violado. Y segundo, usted no sabe cómo manejar esa posibilidad para que eso no llegue. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. ¿El opuesto cuántico se puede controlar? Sí. ¿Se puede bloquear? Sí. Pero está ahí, siempre va a estar ahí. Siempre, siempre va a estar ahí, como esperando. Eso es igual que un virus. Un virus se acomoda en un lugar determinado de la célula y no se va a proyectar hasta que él entienda que existen las condiciones para hacerlo. Y una vez que existen las condiciones, está ahí, se va a manifestar. O a lo mejor se manifiesta a partir de otra persona, es decir, cuando usted le transmite ese virus a otra persona. Y está ahí en su cuerpo, pero se va a manifestar en la transmisión hacia otra persona. Sí, hay muchas vías, hay muchas posibilidades. Lo que quiero decir con esto es que el opuesto cuántico se va a manifestar, por ejemplo, se va a manifestar man- eh, garantizando siempre un determinado desequilibrio, un determinado desacoplamiento. Ahora, si dentro de esa manifestación está la violación, él no tiene una manera única de que usted sea violado. O si no es violación y es un accidente de tránsito, o es un accidente, por así decir, él no tiene una sola manera de establecer el accidente. No. Él tiene un abanico de posibilidades para poder establecer el accidente. Y usted puede de 100 posibilidades haber cubierta 90, porque son buenos padres, son gente culta, gente de dinero, en fin, tiene todas las posibilidades para de manera inconsciente haber desactivado de las 100 posibilidades 90 del accidente, pero le quedan 10 porque usted no sabe cuáles son esos eventos, esas posibilidades, usted no sabe cuál es el opuesto cuántico. Le quedan 10. Y cuando usted menos se lo espera, menos lo puede apreciar, ahí llegó el accidente o ahí llegó la violación. Entonces, obligatoriamente, le estoy diciendo con esto, que obligatoriamente la humanidad necesita saber cuál es su secuencia espacio-tiempo a nivel personal, a nivel político, a nivel gubernamental, a nivel empresarial, a nivel de cualquier tipo de manifestación, de creación. Usted es un ser humano y crea
una herramienta o produce una herramienta o produce un producto y ese producto tiene una secuencia espacio-tiempo que le permite a usted mejorarlo o no. Sí, los seres humanos necesitan conocer de cuál es el algoritmo de creación de cualquier forma de manifestación que pueda existir en el planeta o en el universo. Si no sabe eso, ¿qué hace el ser humano? Puede haber mucha ciencia, puede haber mucha tecnología, puede haber métodos sofisticados, puede haber lo que usted quiera. Todo eso que hace de los 100 agujeritos, usted tiene cubierto 80, 95, 97, pero si queda solamente uno por cubrir, ahí lo va a atacar el opuesto cuántico. ¿Y qué posibilidades existe, Juan Carlos, de que el ser humano de manera inconsciente los cubra todo? Ninguna, ninguna. Porque para eso está el programa de la creación, para eso fue descubierto. Una de las esencias del programa de creación es la conciencia humana de la propia existencia del programa de la creación. Y hasta que los seres humanos no tengan la conciencia propia de su propia secuencia espacio-tiempo, no van a poder cubrir todas las posibilidades de ataque del propio puesto cuántico. No lo van a cubrir. Para eso tienen que conocer su mapa, su guía, su orientación, que diga cómo se manifiesta su esencia de creación, cómo se manifiesta su opuesto cuántico y cómo ir tratando de cubrir todas las posibilidades de ese opuesto cuántico. Mientras que no sea así, entonces seguirán existiendo el tráfico de órganos, eh, la, el tráfico infantil, seguirá existiendo el tráfico sexual, seguirá existiendo los abusos, seguirá existiendo todas esas anomalías que se han visto en este programa. Eso quiero que quede claro. Ahora bien, eh, llama la atención, ¿verdad? Déjame ir tachando aquí temas. Ya. Llama la atención lo siguiente. Un niño es abusado o sufre de abuso en la escuela, por ejemplo, y ocurren tres cosas. La primera, eh, el niño no se lo dice muchas veces a los padres o a veces ni el niño ni los padres van a las entidades superiores que dirigen la escuela. Se puede ocurrir. Dos, si se le dicen a las entidades de estas escuelas y estas escuelas no hacen nada, ya sean por intereses económicos, ya sean por intereses de lo que sea, pero no toman carta en el asunto. Tres, el niño se defiende y golpea al que ha abusado de él durante todo el tiempo. Y resulta que ahora el que paga las consecuencias es el niño abusado, porque se defendió. Millones de veces se ha visto que cuando reacciona ese niño abusado en un aula, cuando reacciona en la escuela, cuando reacciona donde sea, el que paga las consecuencias por haber reaccionado es el que ha sido abusado. Eso únicamente sucede en estos tiempos, en estos periodos de transición evolutiva. Y ahora bien, hablando de burla, ¿quiénes son los máximos
representante de la burla? Las personas mayores. A ver, cuando a mí no me cae bien una persona, y esto lo estoy viendo en muchos youtubers, cuando, mm, cuando no le cae bien no le cae bien a otra persona o no le cae bien a otro youtuber, porque, por ejemplo, el otro youtuber lo critica sobre algo no, y la mayoría de las veces las críticas son superficiales y estúpidas, pero en otras sí son constructivas, ¿verdad? Pero aún así, sea porque tú no me caes bien, sea porque me criticaste, sea porque te considero mi enemigo, ya eso es suficiente para que yo utilice algún tipo de, de característica, ya sea biológica, ya sea de comportamiento tuya, para entonces burlarme de ti. Y yo pregunto, ¿por qué? Imaginemos, imaginemos que usted sea un represor, que usted sea un dictador, represor y dictador. Eso está perfecto. Y que yo te tengo que criticarte porque eres un represor, porque eres un dictador, porque eres un abusivo. Pero ¿por qué me tengo que burlar de ti? ¿Por qué te tengo que señalar una supuesta deficiencia biológica? ¿O por qué te tengo que poner un apodo para que ese apodo sea, eh, sea o sirva de apoyo a la burla? ¿Por qué te tengo que hacer eso? Y entonces criticamos por un lado, ese abuso que se establece en la escuela cuando un niño cuando se burlan de un niño por X motivo, porque su forma de ser es diferente, como decía Pamela, su forma de pensar, su forma de actuación es diferente. Hay un grupo de personas que casi siempre la mayoría de las personas que critican son los estúpidos y los superficiales. Pero bien, criticamos eso, no tomamos medidas, no tomamos medidas a nivel escolar, no tomamos medidas a nivel policial, no tomamos medidas ninguna. Sin embargo, cuando alguien nos cae mal o que es un enemigo o nos ha criticado, nosotros devolvemos la condición con la burla. Entonces, ¿por qué tenemos que burlarnos? Mecanismo de defensa, ¿no? De alguna manera, si yo estoy impotente y no puedo hacer nada, entonces lo único que se nos ocurre es hacer esto, ¿no? Ya, y esto que dice José Rafael, ese mecanismo de defensa. Casi siempre todos los mecanismos de defensa que terminan con la burla nos está diciendo que somos unos incapaces de señalar una deficiencia crítica. Si nosotros tenemos que utilizar la burla para alguien que nos está atacando o para alguien que está manifestándose de manera inadecuada en el mundo, no basta con la manera inadecuada en que se manifiesta esa persona. También tenemos que burlarnos, utilizar un recurso de burla. No es suficiente. Eso es igual que, no, eso es igual que, por ejemplo, que cuando una persona, una institución critica a una dictadura y se tenga que inventar cosas en contra de esa dictadura. No es suficiente con todo lo que hace la dictadura, hay que inventar cosas, hay que mentir. Entonces usted miente sobre algo y evidentemente esa dictadura va a utilizar esa mentira a su favor. Entonces la pregunta es, ¿no es suficiente con todo lo que hace la dictadura para tener que inventar cosas de lo que pudiera hacer y no hace? Es lo mismo.
Si realmente hay una persona o una empresa que está, o una institución que está estableciendo una conducta de desequilibrio para la humanidad, tenemos que ofenderla, hay que ofenderla, hay que burlarse de ella, ¿en serio? ¿No es suficiente con lo que manifiesta? Y todo esto ahora me trae, hace unos años atrás, en Europa, había una institución que hacía caricaturas burlescas hacia una secta terrorista. Y a través de lo que ellos, no sé si era a través de revistas o periódicos, pero establecían caricaturas que se burlaban de los terroristas. En serio. Bueno, le pusieron una bomba a los periodistas. Y entonces es cuando, no porque son terroristas, pues no porque me pusieron una bomba, cuánta gente aquí se murieron. ¿Y qué pasó con la burla? Nadie hablaba de la burla, nadie hablaba de la burla. Todo el mundo hablaba de los terroristas que pusieron una bomba y acabaron con un montón de gente. Y las caricaturas. Este famoso, no quiero decir nombre, hay este famoso eh, actor de película, eh, de un evento donde iba a recibir un Ujú. premio, hay un chistoso, hay un comediante, donde dentro del género de la comedia, para el mundo, está una línea de burlarse de las deficiencias de los demás. Ese es el mundo en que nos tocó vivir. Es decir, que yo soy comediante y voy a utilizar una deficiencia tuya que puede ser triste, dolorosa, la voy a utilizar como medio de jocosidad, de risa. Ese es el mundo que nos tocó. Entonces, en pleno escenario, en pleno evento, este señor chistoso, payaso, se burla de determinadas consideraciones biológicas de su esposa. Y ya era una burla continuada, no era la primera, eran varias veces de burla. Y este señor perdió su equilibrio, llegó y golpeó a este chistoso, a este payaso. No, 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 no. Entonces le cerraron contrato, le cerraron porque no, que va, tiene que tener ecuanimidad. Hay que saber, porque imagínense, si cada vez que nos ofenden o se burlen de nosotros, vamos a ser tan agresivos así, no, eso no puede ser. ¿Y quién habló de la burla? ¿Quién habló en el mundo de la parte de la burla? No estoy justificando una cosa de la otra. No estoy justificando de que estaba bien que lo haya golpeado. No estoy justificando eso. Pero ¿quién habló? ¿Quién sancionó al cómico y al payaso por haberse burlado biológicamente de la señora? ¿Quién lo hizo? No, no, es que la burla está permitida. Entonces, ¿cómo usted va a contrarrestar el abuso infantil cuando la burla está permitida en el mundo? Lo que ocurre es que existen ciertos sectores que ante la injusticia, ante la incoherencia, las debilidades y el desequilibrio social, se toma la justicia por sus manos. A ver, ¿usted se burlaría de la hija de un narcotraficante? Me gustaría ver eso. Me gustaría que usted se burlara. A ver el tiempo de vida que va a tener ese individuo o esa persona que se burló.
Lo mismo con las caricaturas y la bomba que le pusieron. Entonces, eh, es contradictorio. El mundo en que vivimos es extremadamente contradictorio, muy contradictorio. Bueno, ahí pues los invitamos a que